Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del marco conceptual de nuestro proyecto de investigación del podcast como recurso educativo para implementar en el grado sexto del Centro Educativo Fátima en cuanto a los ejercicios de interpretación y creación de textos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del mapa conceptual o del marco conceptual mejor que trabajamos en la parte referencial de este proyecto. Para esto tuvimos en cuenta que el marco conceptual es fundamental en todo ejercicio de investigación, ya que a partir de ahí nos fundamentamos para la creación de nuevos proyectos y la realización que debemos tener en cuenta para ejercer esta dinámica entre la educación y la tecnología. Para eso me voy a permitir leerles nuestra fundamentación clave. Primero, el podcast y su trayectoria, la fundamentación teórica, las ventajas del podcast como recurso educativo, los desafíos y límites y las aplicaciones y ejercicios prácticos que esto nos generan para el aprendizaje en los estudiantes. En cuanto al podcast y su trayectoria, hay que tener en cuenta la manera en que consumimos la información. Si bien sabemos que los podcasts educativos han tenido un gran crecimiento en la participación de la educación últimamente, ya que es muy llamativo para los estudiantes y para las personas en general. Esta fundamentación teórica se basa en el constructivismo, teniendo en cuenta a Piaget en 1972, que plantea que el aprendizaje es un proceso activo, donde el estudiante construye y conoce a través de las experiencias y la reflexión. Por eso los podcasts, asociándolo con esta reflexión, favorecen a la dinámica al permitir que los estudiantes reflexionen sobre el contenido y lo relacionen con el conocimiento previo. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas ventajas que tienen el recurso educativo de los podcasts en la educación. Permítanme leerles. Dice: el uso de los podcasts educativos ofrecen varias ventajas. Estas ventajas pueden ser las siguientes: accesibilidad y flexibilidad, teniendo en cuenta que los estudiantes viven en fincas o veredas muy lejos al centro educativo. Ellos desde sus casas pueden tener acceso a nuestros podcasts y practicar o escuchar en sus casas mientras están estudiando. También esto nos genera el desarrollo de habilidades auditivas para conocer nuevos términos, la formación de contenido educativo y la motivación y el compromiso en casa. Los desafíos y limitaciones van ligados un poco al acceso al internet, por lo que hemos pensado también en las descargas de estos podcasts para que los estudiantes puedan escuchar desde sus teléfonos o el elemento electrónico. Las perspectivas que tenemos a futuro de los podcasts en la educación es prometedora. Se prevé que el uso de los podcasts sigue expandiéndose, especialmente en la modalidad de aprendizaje mixto y a distancia, ya que su flexibilidad y accesibilidad son muy valoradas y es de fácil valor. En conclusión, el podcast se consolida como una herramienta educativa digital innovadora y accesible que promueve el aprendizaje flexible y autónomo, que es lo que buscamos en este proyecto de investigación. Aunque presenta muchos desafíos como todos, su capacidad para complementar otros métodos educativos y su potencial para motivar a los estudiantes lo convierte en un recurso valioso en el entorno educativo rural. Muchas gracias.